Por lo general, cuando pensamos en castillos, recordamos los cuentos de hadas que leíamos antes de dormir. El problema con este castillo es que lo más probable es que su historia cause pesadillas. En este lugar no encontraremos princesas o príncipes azules, sino brujas, hombres lobo y fantasmas. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y leyendas del castillo Musham, que está ubicado en Austria. El castillo Musham es un palacio arcaico cerca de Unterberg, en Salzburgo, Austria, y está rodeado por bosques de la región de Lungau a una altura de 1079 metros sobre el nivel del mar. Este es un típico castillo de espolones, que es una fortificación medieval que se ubica en el espolón de una colina o montaña y que se construyó con fines defensivos. Se cree que el castillo de Musham se construyó sobre los cimientos de una fortaleza castrum romana, pero lamentablemente no quedan rastros de esta estructura. Sin embargo, sí se sabe que la construcción del castillo comenzó poco después de 1191, ya que es la fecha del registro de la estructura original. Después del año 1191, hay un espacio de tiempo en el que no se sabe mucho del castillo, y para 1285, este lugar pasa a ser propiedad por una incautación de los príncipes arzobispos de Salzburgo. A partir del siglo XV, el castillo se convirtió en la residencia del gobernante de un castillo o de una ciudad fortificada, pero a finales de ese siglo, con la llegada del príncipe arzobispo Leonhard von Keuschach, quien se hizo cargo de este lugar en 1495, fue cuando se comenzó a hacer el proyecto de reconstrucción y ampliación. Es más, bastante de lo que se ve hoy es producto de esos trabajos. En 1520, el castillo se convirtió en la sede administrativa de la región de Lungau y fue durante ese tiempo que Musham fue sitiado debido a la guerra de los campesinos alemanes. Pero esta no fue la única situación de este tipo a la que se enfrentó este castillo, ya que durante esa época hubo numerosas guerras y conflictos no solo en ese espacio, sino en toda Europa. Recordemos que este continente para esa época sufrió por las varias guerras austriaco-húngaras, la revuelca flamenca, las cruzadas y hasta las guerras italianas que no fueron indiferentes a Musham. Entre 1790 y 1886, el castillo decayó debido a cambios políticos y sociales que sufrieron, pero después el conde Johann Nepomuk Graf Wilczek compró la propiedad y es de la familia hasta este momento. El castillo Musham no fue solamente afectado por las guerras y cruzadas de las que fue parte. En total hubo unas 45 batallas en este lugar y alrededores, pero eso no fue todo. En 1675 el área estaba presa del miedo a las brujas y el castillo fue el centro de los juicios por brujerías más grandes e infames de Austria. Los juicios de brujas de Salzburgo, que también fueron conocidos en la historia como el proceso de Magician Jackals, ocurrió en esta ciudad entre 1675 y 1690 y fue uno de los más famosos de este país. Este miedo a la brujería era algo normal en la zona, pero en 1675 Bárbara Kollerin fue juzgada por robo y brujería junto con Paul Kaltenpacher. Mientras era torturada, confesó que su hijo Paul Jacob Koller tenía un pacto con Satanás. Su pareja lo confirmó y describió a Jacob como un hombre de 20 años que trabajaba como ayudante de un verdugo. Se supuso que Bárbara le había enseñado la profesión de la mendicidad, el robo y fraude. La mujer fue ejecutada en agosto de 1675 y se emitió una orden de arresto contra el hijo que se hizo conocido como Wizard Jackal, Magician Jackal o Jackal. 2 años después, en 1677, la población recibió la noticia de que Jackal habría muerto. En ese momento, las autoridades habían detenido al niño mendigo Dionysius Feldner, un infante discapacitado de 12 años al que llamaban animal sucio, y que se suponía había tenido contacto con Jackal 3 semanas antes.
Este niño confesó que Jekyll era líder de una banda de niños y adolescentes mendigos de una zona muy pobre, a quienes les enseñaba la magia negra. Esta confesión llevó a que se arrestara masivamente a jóvenes sin hogar gracias a que el arzobispado estaba básicamente en estado de histeria. Según algunas fuentes, esta histeria se debía al temor de la propagación de enfermedades y plagas debido a la casi nula higiene de la posguerra. Durante los interrogatorios de estos adolescentes se crearon en las confesiones muchos más mitos sobre Jekyll. Contaron que éste se podía hacer invisible y que además podía encantar ratas y ratones, que fueron los culpables del fracaso de las cosechas de los granjeros. Se le retrató como un asesino y los rumores hicieron que las autoridades creyeran que era tan pero tan malo que prefirieron no hacer esfuerzos para capturarlo. Se le conoció como el mago más poderoso de la ciudad, pero que nunca fue apresado, y ese juicio de brujas se convirtió realmente en una cacería de mendigos, adolescentes y niños sin hogar, y sobre todo, las pandillas fueron atacadas. A pesar de no tener pruebas, a todos ellos se les acusó de haber provocado el mal tiempo en años anteriores. Algo que diferencia a este juicio de brujas con el que sucedió en Salem es que la mayoría de los apresados, acusados, sentenciados y ejecutados fueron hombres. 139 personas fueron ejecutadas como seguidores de Jekyll en este juicio. 39 eran niños de entre 10 y 14 años, 53 eran adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 21 años, y de 21 no se supo qué edad tenía. 113 eran hombres y todos menos 2 eran mendigos. El más joven se llamaba Hannerl, tenía 10 años y la mayor fue una mujer de 80, de nombre Margaret Reinberg. Durante 1681 se ejecutaron a 109 personas después de haber sido torturadas. El método de ejecución fue brutal, inclusive para la época. Las torturas fueron muy lentas y solo cuando los acusados estaban cerca de la muerte les ofrecían misericordia con la horca o la decapitación. Inclusive, para dar una especie de lección a la comunidad, les cortaban las manos a los niños y les marcaban el pecho con un hierro caliente. Y si eso no parece poco, los hacían caminar por las calles como advertencia. No se puede ignorar este triste y sádico episodio de la historia de Austria, y menos aún cuando las víctimas eran personas sin hogar que no tendrían a nadie que reclame o pelee por ellos. Sencillamente, se les vio como una amenaza al ornato y a la salud de la ciudad, y en vez de mejorar sus condiciones de vida, los acusaron de brujería para deshacerse rápidamente de ellos. Después de los juicios de Salzburgo, el castillo de Musham regresó a la normalidad, pero no sería para siempre. A finales del siglo XVIII, Musham experimentó otro periodo turbulento. El arzobispo conde Hieronymus von Colloredo disolvió el alguacilazgo de Musham en 1790 y sin fondos de la iglesia, el castillo cayó en el abandono y mal estado. Mientras que este lugar estaba abandonado, aparecieron ciervos y ganado muerto y mutilado en los terrenos. Esto llevó a los lugareños a la conclusión lógica de que había hombres lobo en el castillo, pero no sabían si estos hombres lobo eran residentes de la zona o ya vivían en el castillo. Los rumores de la época cuentan que algunas personas fueron detenidas y llevadas al castillo, donde los torturaron y finalmente asesinaron en las mazmorras. Del castillo también se cuenta que es el lugar donde se encontraría el fantasma de un hombre llamado Hensman Tony. Este hombre era conocido por ser quien oprimía a las personas, atormentaba a los prisioneros de las mazmorras y además usaba a cazadores furtivos. Era muy cruel, abusando incluso de sus propios padres. Sin embargo, a pesar de todo lo malo que había hecho, nunca fue castigado, por lo que la gente aseguraba que había hecho un pacto con el diablo, quien lo estaría protegiendo. La leyenda cuenta que una noche de tormenta, el viento azotó el castillo con mucha fuerza, sacó los árboles de raíz e inclusive cayeron algunos de los muros.
Entonces, un carruaje llegó a la puerta del castillo y de él se bajó un hombre vestido de negro que se dirigió a la habitación de Hengman. Este acababa de terminar uno de sus recorridos por las mazmorras después de verse asegurado que los encarcelados no se fueran a escapar mientras se regodeaba en la miseria en la que los había sumergido con sus castigos y torturas. Llegó a su habitación, colgó las llaves de la mazmorra en la pared y puso la lámpara que llevaba en la mesa. Se sentó y apoyó la cabeza en las manos, recordando que el pacto que había hecho con el diablo acababa esa noche. En ese momento llamaron a su puerta, y el hombre, asustado, saltó de la silla. El mismo diablo había llegado, y según lo que habían pactado, le dijo que tenía que ir con él, a lo que el hombre respondió suplicando un poco más de tiempo. Pero ya no había marcha atrás y tenía que cumplir. El diablo lo jaló con fuerza y metió al hombre semi-inconsciente al carruaje. 12 segundos antes de la medianoche, el carruaje se alejó del castillo y desapareció para siempre. Una de las dueñas actuales, Teresita Wilczek, afirma que en la habitación de ese hombre se siente una presencia oscura, que se han podido grabar voces durante las sesiones de investigación paranormal y que algunas personas han sentido que les respiraban en la nuca. También hay personas que han sentido que son tocados por presencias invisibles que pasan cerca de ellos en las mazmorras. En este lugar, según los trabajadores del castillo, suenan golpes, pasos, las puertas se cierran y abren solas, además de que se ven sombras. Siendo un castillo casi como el de cuentos de hadas, se cuenta otra leyenda, esta vez sobre dos hermanos que se querían mucho, pero que se enamoraron de la misma mujer. El amor por la doncella hizo que el sentimiento fraternal se convirtiera en odio, y más aún cuando uno de ellos ganó el anillo de la mujer en discordia como premio a su valentía. En ese momento la enemistad de los hermanos se agravó y decidieron vivir en áreas separadas del castillo, lo cual hizo que no se vieran por mucho tiempo. Años después, un músico llegó a Musham y las melodías hermosas que tocó hizo que los hermanos estuvieran a punto de abrazarse, pero un instante antes, uno de ellos vio el anillo del otro y del amor volvieron al odio, tomaron sus espadas y se mataron el uno al otro en una terrible pelea. Desde ese momento, Musham quedó en el abandono nuevamente, y se cuenta que durante las noches de luna llena se ven dos figuras que se agitan como si nacieran de la tierra y que se lanzan el uno contra el otro y con sus espadas pelean hasta que salen chispas. Además de estas leyendas, se cuenta que las víctimas de las torturas durante los juicios de Salzburgo siguen presentes en este castillo, y que sus gritos se pueden escuchar por la noche. El castillo Musham es propiedad privada, pero está abierto para visitas de día y también para pernoctar en él. Hoy en día el castillo alberga una colección de muebles antiguos y arte folclórico de todo el mundo. Esta colección es del conde Nepomuk Wilczek, un explorador de los polos quien compró el castillo y lo convirtió en su hogar. Los enormes salones en los pisos inferiores que alguna vez fueron donde se cobraba el diezmo de la región, hoy son parte de un museo de autos y coches históricos. Se puede visitar el museo y castillo de Musham de martes a domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada cuesta 15 euros por persona, además que hay precios especiales para grupos y escolares. También se ofrecen visitas guiadas para niños durante el verano en Europa. Además de conocer la historia del castillo, los niños son parte de actividades divertidas y educativas. El museo ofrece las visitas de día, pero para quienes quieren explorar alguna actividad paranormal, el castillo ofrece la posibilidad de pasar la noche ahí y cada quien saca sus conclusiones. Se recomienda también que las personas que estén en el castillo visiten la exposición polar, ya que Wilczek fue el patrocinador oficial de la expedición astrohúngara al Polo Norte de 1872 a 1874, en donde se pueden apreciar la historia y artefactos interesantes relacionados.
Desde la ciudad de Viena se llega al castillo en aproximadamente 3 horas y 30 minutos, recorriendo unos 294 kilómetros en auto. Antes de terminar con este episodio, quiero dejarles algunas recomendaciones. Las dos primeras son unas novelas que fueron escritas por autores muy respetados y reconocidos en el género del terror. La primera novela es de Anne Rice y se titula El Don del Lobo, que cuenta la historia de un periodista que es atacado y que se convierte en un hombre lobo. Este libro debutó en el número 6 de la lista de los libros más vendidos de The New York Times y se publicó en 2012. La segunda novela se llama El ciclo del hombre lobo y fue escrita por Stephen King. Esta obra cuenta la historia de un hombre lobo que acecha un pequeño pueblo cuando hay luna llena una vez por mes. Solo tiene 127 páginas, por lo que se considera una novela corta. La última recomendación es el episodio que hice sobre los juicios de las brujas de Salem. Ya que hemos hablado en este episodio de los juicios de Salzburgo, si quieren ampliar el conocimiento sobre esta parte de la historia, les dejo esta mención. Es el episodio 3 de la segunda temporada del podcast. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y como siempre, les agradezco por quedarse hasta esta parte. Si este episodio o los anteriores les han gustado, les agradeceré compartan el podcast con sus amigos y en sus redes sociales, y también calificarlo si es que lo escuchan en Spotify. Siempre comparto información adicional sobre los episodios en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriososelpodcast. Y si escuchan este programa en YouTube, no se olviden de dejarle un like a los episodios y suscribirse al canal para que este programa llegue a más personas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cuando haya un episodio nuevo. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.